Gracias, Padre eterno, por este gran momento, Señor bendito, donde hemos de aprender más de ti, Señor, más de lo que tienes que decirle a tu pueblo, Señor. Que la palabra tuya, Señor bendito, entre a nuestros corazones siempre, Señor bendito, y la sepamos atesorar, la sepamos escudriñar, Señor eterno. Padre eterno, que tu palabra siga siendo nuestro deleite, Señor, y vivirla sea mucho más, Señor eterno. Te damos las gracias, Señor bendito, te doy las gracias por este privilegio, mi Señor. Que seas tú derramando de tu Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor eterno, dándonos ese discernimiento, Señor bendito. Te doy la gloria y la honra en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Y el título de ese tema para esta bella noche se llama Cuando Dios llama, no es sugerencia. Gracias, hermano. Este mensaje lo hice basado en Jonás capítulo 1, del 1 en lo que resta de ese libro pequeño pero muy significativo, muy profundo. Hemos ya escuchado varios de nosotros esa historia de Jonás, de aquel profeta Galileo, conocido por ser uno de los pocos, y si no el único al cual un pez devora y sale vivo después de 3 días y 3 noches. No sé qué tipo de pez haya sido, pero imagínense, para que uno quepa ahí y tuvo un buen rato para pensar lo que había hecho. Entonces, si me puede acompañar al libro de Jonás, hermano, en el capítulo 1, vamos a comenzar desde el versículo 1 y pararemos en el 3. Aleluya. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Esta circunstancia le pasó a Jonás todo a causa de querer huir o negociar una comisión que venía de parte de Dios. Hermano, querida hermana, querido hermano, este es un mensaje sobre la voz de Dios y la voluntad del hombre. Y es que hay momentos en la vida donde Él nos habla muy claro. Mas lo que Él nos pide a veces no es fácil a ojos nuestros. Hay momentos donde su voz no viene a confirmarnos lo que queremos, sino a confrontarnos con lo que debemos hacer. Y es aquí donde comienza la verdadera lucha espiritual entre la voz de Dios y querer tratar de poner mi voluntad por encima. Ya ni siquiera es entre el diablo y Dios, sino entre la voluntad de Dios y lo que a mí me da la gana hacer. En estos días, hermano, vivimos un tiempo donde muchos queremos sentir mucho, recibir mucho, pero someternos muy poco. El problema no es que Dios nos hable. El problema es cuando ya Él me ha dicho lo que debo de hacer y decido no hacerlo. Tiempos donde si buscamos dirección, buscamos la dirección, buscamos un consejo, buscamos quien nos acaricie el lomito, buscamos consuelo, mas no buscamos necesariamente la obediencia.
Y es aquí donde la historia de Jonás deja de ser un relato y se convierte en un espejo que en lo personal me sentí muy confrontado y muy identificado, porque Jonás no era ningún incrédulo. Jonás era un hombre que conocía a Dios, era a un hombre el cual Dios había ungido como profeta. No era cualquier chavalito de por ahí, pero decidió en algún momento que su opinión, repita conmigo, su opinión era más importante que la instrucción de parte de Dios. Porque voy a leer de nuevo Jonás, el versículo 3, en el capítulo 1 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos que él decidió alejarse, decidió ponerle un delay a ese mandato que Dios le había dado, ni siquiera un delay porque no lo quería hacer. Y algo bien importante de contrastar en este libro que se escribió entre el año 793 y 753 antes de Cristo, y Jonás no tenía claro aún, y que hasta el día de hoy, en 2026, algunos no hemos entendido, es que Dios no se mueve por votación. Y cuando Él me da una palabra, espera obediencia, no negociación. Nada de fiti con el Señor, no es así. A veces nos preguntamos también, ¿qué es lo que está impidiendo mi crecimiento? ¿Qué es lo que me está frenando para lograr más en Cristo? ¿Por qué razón no estoy en donde yo me proyectaba? Nos ponemos en modo empresario. Yo de aquí en 5 años me proyectaba ya siendo un profeta, el ungido del Señor. Y nos ponemos a mirar a lo externo, a todo lo que hay alrededor, y lo último que vemos es lo que está aquí en el corazón. Nos ponemos a mirar lo externo de, ay, es que hoy no recibí, no sentí porque no me traje el vestido, el traje que hace que sienta el fuego. Es que hoy no sentí la prédica tan buena porque, y más que hoy el que pasó nos soltó un bombazo, y más si es martes. Ah, es que hoy no me puse la corbata de la unción. Pero, hermano, no es nada de eso. Y aquí va la verdad incómoda. Muchas veces no es falta de dirección, sino falta de rendición. Porque cuando huimos de la voluntad de Dios pasan tantas cosas, entre ellas estas 3. 1, perdemos la paz. ¿Qué necesidad tenía Jonás de ir en un bote con gente que ni conocía? Que después se le levanta una tormentona de aquellas, que hasta los mismos marineros experimentados estaban aterrorizados por eso. Gente que ya tenía el callo de andar ahí en el alta mar, andar ahí lidiando con todo lo que se presenta ahí. Número 2, arrastramos a otros a nuestra tormenta. Jonás capítulo 1, versículo 4 en adelante dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Querían hacer la nave más ligerita, querían hacer el bote más ligerito, pensando así que no se les iba a partir tal vez. Para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Jonás hizo que esos marineros se pusieran a temblar así, aún después de haber ellos clamado a sus propios dioses. Seguían sintiéndose igual. Número 3, terminamos en lugares que nunca debimos estar. Y para que estos marineros tuviesen miedo para algo que ellos ya estaban preparados, para cualquier anomalía en las aguas, tuvo que haber estado muy tremendo. Y los marineros, después de haber usado sus recursos humanos, sus estrategias de emergencia que ellos tenían, de tirar la carga del bote, de rezar a sus dioses, porque recordemos que la gente de esa zona pues eran gentiles, eran gente que tenía costumbre de adoración a Baal, de adoración a otros dioses, al dios del todo tipo de dioses que tenían ellos, del grano, del trigo, al dios del... Para un dios tenían cada cosa ellos, para cada cosa tenían un dios. Nada cambiaba. Al contrario, más se estremecían las aguas, dice ahí. Y es que ningún clamor tendrá respuesta si no va dirigido al Dios verdadero. Ningún clamor si no va dirigido al Dios vivo va a tener respuesta. Y después de Jesús no hay más mediadores. Ni san aquí, ni san de allá, ni nada de eso te va a librar de las tempestades que puedas enfrentar. Pongámoslo en una balanza, los que no conocían a Dios, clamando sin respuesta, clamándole, no sé, ya me los imagino, ay, Santa Chuchita de las Tatalachas, no sé qué Dios tenía. Pero ahí están ellos, y el que conocía a Dios, desconectado, dormido, huyendo, pero aún así tenía tranquilidad, porque él conocía el carácter de Dios, él conocía al Dios que él tenía. Entonces, tanto era el amor de Dios con Jonás y la paciencia que le tuvo, porque ¿cuántas veces hemos pedido, venga a mí tu reino, que tu reino se establezca en mi vida y en la de mi familia? Pero sepa, hermano, que el reino de Dios no avanza con gente disponible a medias, con gente que dice, yo voy solo si tengo tiempo, yo voy solo si no hace mucho frío. Y digo esto porque esta palabra me ha confrontado a mí también demasiado, porque personalmente yo he hecho esa petición, pero cuando se habla de salir a evangelizar, en mi interior sí faltó el heme aquí, Señor, en mí. Y a lo largo de todo este pequeño pero muy sabio libro, esta palabra me dio una buena calentadita. La historia en la barca tiene un final que me muestra que Dios en su misericordia usa el más mínimo momento para llamarnos a su gracia. Pues después de que Jonás les confesara a los marineros de dónde era, de dónde venía, en quién creía, que él era la causa por la cual ellos andaban ahí zarandeándose en la barca, por la tormenta, él les pidió que lo echaran al mar. Y ahí fue cuando las aguas se calmaron. Cuando lo echaron al mar. Y hasta los marineros de esa tripulación fueron convertidos, imagínense. Hasta ese mínimo momento el Señor ocupó para que también ellos, con el simple hecho de que él haya confesado que él creía en Jehová que hizo los cielos y la tierra, ellos creyeron. Dice aquí en el versículo 16 del capítulo 1, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos.
todo por la confesión de aquel profeta que meramente conocía a Dios. Y ya luego el pez se lo almorzó también. Voy a contarle una pequeña anécdota. Gloria a Dios. Querido hermano, hermana, hubo un momento en mi vida en donde esto se volvió algo real para mí. Permiso. Hermano, mi señora madre se estaba poniendo gravemente enferma. En medio de este proceso mi fe empezaba ya a enfriarse, me empecé a cuestionar muchas cosas, empecé a cansarme y ya comenzaba yo a arrastrar a más personas a mi tempestad porque me estaba volviendo muy pocas pulgas en el trabajo especialmente. Y obviamente los compañeros notaban ese cambio. En mi corazón estaba haciendo lo mismo que Jonás. Quería huir. Y ya acercándonos al final de este mensaje, observamos lo que después de que Dios le da a Jonás 3 días y 3 noches para recapacitar y enfrentarse con él mismo, Jonás finalmente clama al Señor y el pescado lo vomita en la tierra. En el capítulo 3 vemos que toda Nínive, desde el más niño hasta el más viejo, incluyendo el rey, se arrepintieron. Una ciudad demasiado extensa, con más de 120,000 personas, de no tan buena reputación, gente de mírame y no me toques. Aquí no vemos de esos, ¿verdad? Gracias a Dios. Jonás la tenía ya muy fácil. Lo que todo profeta con esa misma comisión similar hubiera querido. Porque pues los profetas no siempre eran bienvenidos en cada lugar donde se les mandaba a proclamar la palabra. Y mucho menos si les decían en 40 días van a quedar hechos carbón. A los profetas no lo recibían en buena manera. Pero a Jonás le pasó todo lo contrario. Yo no veo en ese libro ningún versículo que diga que Jonás enfrentó oposición. Pero Jonás solamente le bastó hacer como Dios dijo. En la palabra no encontré nada que dijera eso. De que se pusieron a apedrearlo, de que fueron a agarrarlo entre 15 apedradas, ¿no? La única oposición que vivió fue la que él mismo se puso por creer que podía razonar con Dios. Al escapar, al molestarse porque aquella ciudad no había sido destruida. O sea, después de haber estado dentro de los intestinos de un pez todavía molestándose, porque Dios no había destruido a esa ciudad, porque se arrepintieron. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos alegrado por un logro de otro hermano, porque a otro hermano le cayó una bendición que nosotros tal vez estábamos buscando? ¿Cuánto nos alegramos realmente por esos logros ajenos que tienen las personas cercanas a nosotros? Que alguien reciba un don tal vez que yo he estado esperando por mucho tiempo. Me alegro de la misma manera. Me regocijo con esa persona. Me alegro cuando Dios hace cosas en una persona que yo antes miraba con distintos ojos y esa persona ha sido transformada. A lo largo de este libro es una clara enseñanza de que no hay escapatoria, hay rendición. En el libro de Jonás vemos algo que no podemos ignorar. Jonás huyó, pero Dios envió una tormenta. Jonás cayó, pero Dios habló a través de las circunstancias.
Jonás descendió, pero Dios preparó un pez. Jonás oró y Dios respondió. Jonás obedeció y una ciudad entera se arrepintió. Y aún así, Jonás terminó enojado porque Dios fue misericordioso. La verdad que nos da este libro es que podemos huir de la voluntad de Dios, pero no escapar de su propósito. Porque Dios no perdió el control en ningún momento. Él tenía control de las aguas, Él tenía control de ese pescado, Él tenía control de esos marineros que se convirtieron a Él. Y la obediencia forzada de Jonás nos enseña que es posible obedecer y aún así no estar alineado en el corazón. De obedecer tal vez por compromiso, por el qué dirán. No basta con salir del pez, sino que Dios quiere sacar el pez de nosotros. No basta con obedecer por presión. Dios quiere una obediencia con rendición. Hoy Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. Porque podemos ser como los marineros clamando sin dirección. O como Jonás al inicio, corriendo con conocimiento, huyendo con el conocimiento que él tenía. O podemos ser como Jonás después del quebrantamiento, obedeciendo con propósito. Muchas veces lo hemos escuchado y me gustaría repetírselo en esta noche. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente que no huya. No está buscando opiniones, está buscando obediencia. No está buscando excusas, está buscando rendición. Y Dios nos da dos opciones aquí: o escuchamos su voz a la primera o aprendemos desde la tormenta, desde que estemos apretados adentro del pez. Hermanos, profetas de Llamada Final Atlanta, aquí hay profetas. Que esto nos sirva de mucho ejemplo para cuando Dios nos encomiende algo. Lo bueno que esto va a quedar grabado para yo volverlo a ver. Cuando Dios nos encomiende algo, no huyamos. No huyamos como Jonás. En medio de esa circunstancia, hermano, con mi madre, en una noche yo orándole al Señor, yo diciendo, disponiéndome a preguntar, a cuestionar demasiado. Era una noche en donde yo estaba orando y Dios en su misericordia me hizo recordar que por más que yo quisiera estar o razonar lejos de Él, más cerca Él estaba de mí. En el momento en que yo estaba orando en la cama, sentí como en un momento mucho calor que me hizo sudar estaba cayendo así sobre mí. Y sentí una presencia de alguien que estaba caminando alrededor de la cama. Yo con los ojos cerrados no los quería abrir porque sentía una fuerza por encima de mí, una fuerza con no sé ni puedo describirla, pero en un momento sentí cómo me abrazaban. Ese abrazo tan apacible, mientras yo seguía llorando, yo seguía sudando, wow, no, hasta como que ¿se han visto a los niños cuando se caen y se privan? Algo así, porque era tanta la fuerza que yo sentía por sobre alrededor. Y en ese momento que sentí que me abrazaban, sentí la voz que me decía, estoy sanando. Estoy sanando. Y fue ahí donde
donde recordé que tal vez si yo a Dios lo sentía hasta allá, Él estaba aquí, cerca de mi hombro. Porque Él en ningún momento aparta su mirada de nosotros. Es algo hermoso, hermanos, cuando Dios nos da esa confirmación de que nosotros pensábamos otra cosa muy distinta y Él viene con esos detalles que solo Él sabe tener con nosotros. Así que hoy tenemos dos opciones: obedecer la voz a la primera o aprender adentro del pez. Pero de una forma u otra Dios va a cumplir su propósito. Hermano, hermana, en esta noche le quiero invitar a que tomemos un momento para analizar las veces en que tal vez no hemos querido hacer algo por obediencia genuina, sino por presión. A los hermanos profetas de Llamada Final Atlanta a disponer nuestro corazón para obedecer a Dios. Algo que en lo personal han habido retos, pero todo en Dios es posible. Quisiera invitar a los hermanos de alabanza que suban. Y recordarles que Dios nunca apartará sus ojos de ustedes, de nosotros, de nadie. Te invito a recordar que a veces por más que quieramos soltarnos de Dios, Dios no te va a soltar a ti. A recordarle también, hermano, que Dios nos dice que Él no nos ha llamado para opinar, sino para obedecer. Y bendito Dios, hoy te queremos dar gracias, Padre amado. Te queremos dar las gracias, Padre eterno, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos sigues hablando. Te pedimos, Señor eterno, perdón si hemos demorado en obedecer alguna comisión que tú has puesto en nosotros, Señor. Te pido perdón, Padre, si en mi corazón ha estado el no obedecer. Si en mi corazón ha estado opinar, ver qué es lo que me conviene más a mí, ver qué es lo que puedo recibir en vez de qué es lo que puedo dar. Perdóname, Señor, por querer a veces tener la intención de haber quitado la mano del arado. Más tu presencia, más tu fuego nos rodea, Señor. Gracias, Señor bendito, por cada palabra que nos das, Señor eterno. Gracias, Padre bendito, porque reconozco que aún falta mucho por recorrer. Mas tu presencia siempre irá conmigo, Padre. Padre eterno, capacítanos siempre para cada futura encomienda que nos des, Señor. Para no temer, para no querer huir, Señor bendito.
para estar siempre de acuerdo contigo y ser uno solo contigo, mi Dios. Heme aquí, Señor. Señor bendito, Envíame. que no hayan trabas puestas por nosotros, Si te Señor. puedo servir, aquí estoy. Que tu misericordia siempre nos traiga a ti, Señor. Entrego mi ser y mi corazón. No hay motivo en vivir si no es para ti. Ayúdanos, Señor bendito, a no ponernos a ver los pros y los contras, Señor, sino simplemente ir y actuar conforme tú nos mandas, bendito Padre. Sin reservas ni condiciones te serviré. A no poner los sentimientos antes de la obediencia, Yo lo Señor. haré, te obedeceré. Danos la fuerza, Señor amado, diariamente. Sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. La gloria es para ti, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Que nuestro corazón permanezca humilde cuando nos lleves a donde dijiste que nos vas a llevar, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Que no decrezca en nosotros la empatía, Señor. Que sepamos ser misericordiosos así como tú lo has sido con nosotros, Padre Sin Santo. reservas ni condiciones te serviré. Y decirte yo lo haré. Yo lo haré. Gracias, Te Señor. obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. Perdónanos, No hay Señor, motivo en vivir por si poner no es excusas. para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Danos esa guianza, esa luz siempre, Yo lo Padre. haré, te obedeceré. Pues en medio de la tormenta fuiste mi calma, Sin Señor. reservas ni condiciones te serviré. En medio de la tempestad tu paz vino, Yo Padre. lo haré, te obedeceré. Llénanos de esa fuerza, Sin Señor. reservas ni condiciones te serviré. Sabemos que no es fácil, Señor. Yo lo haré. A veces ni siquiera sabemos a qué hemos de enfrentarnos, te Padre Santo. obedeceré. Mas si tu presencia va con nosotros, Sin reservas ni estaremos tranquilos. condiciones te serviré. estaremos confiados en el Alfa, en el Omega, en el principio y el fin. Yo lo haré. Estaremos confiados en el gran yo soy. Exaltado sea el nombre de Jehová. Sin reservas ni condiciones te serviré. Pues todo se trata de ti, Señor. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Gracias, mi Dios. Te damos las gracias, mi Dios eterno, buen Rey, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, por las almas aquí presentes, mi Señor. Gracias por las almas que ya tú ves aquí, mas nosotros todavía no las vemos físicamente, Señor. Pero gracias por todos los hermanos que ya tú estás agregando, mi Señor eterno. Gracias por sus vidas, Señor.
Ponemos desde ya, Señor bendito, sus peticiones en tus manos, Padre Santo. Que tu gracia nos cubra siempre, mi Señor. Que tu voz nos dé esa guianza. Que tu voz nos sepa decir cuando hacemos bien. Que sepamos escucharte cuando nos digas que hacemos bien y cuando hacemos mal, mi Dios eterno. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, mi Señor. Y que así como lo hiciste con Jonás, mi Señor, así como lo hiciste con Nínive, Señor bendito, seamos nosotros ese medio para que más gente venga a ti, mi Señor eterno. Seamos ese medio, Padre bendito, para traer más corazones dispuestos a servir al Rey de Reyes. Porque tú preparas al dispuesto en corazón, mi Señor amado. Te ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor, Señor, allá en donde se encuentra, mi Dios bendito. A nuestra cobertura, mi Señor eterno. Que en todo momento de ese viaje, Señor bendito, a todos los que van ahí, seas tú con ellos, mi Señor amado. Que a donde sea que vayan, sean de mucha bendición. Creemos que así es, Señor bendito. Que todo lo que toque en sus manos sea bendecido, mi Señor amado. Gracias, Señor eterno, por la familia pastoral te damos en esta hora, Padre. Que tu gracia, que tu sangre los siga cubriendo día con día, mi Señor eterno. Con esa criatura que viene en camino, Señor. Ya tú lo viste crecido, mi Señor amado. Y te damos las gracias por esa salud que le vas a dar, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor eterno, por ese siervo tuyo. Gracias, mi Señor bendito, te damos en esta noche. Que nunca nos soltemos de tu mano, Señor. Que nunca huyemos de ti, mi Dios. Que nunca haya rencor en nuestro corazón, Padre. Gracias te damos en esta hora, Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo tú eres digno. Quiere darle fuertes palmas al Señor, aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén y amén.